Bendiciones, Dios les bendiga mucho. Mi nombre es Daniel Razábal, soy pastor y quería hoy día poder estar hablándoles de este tema que es importantísimo, que lo que es el Evangelio. Entonces, esto que vamos a hablar es una de las cosas más importantes que si no las tenemos bien en claro, nosotros que somos evangélicos, cuanto más podemos tener claro las otras cosas. Esto es la base de todo lo que es el cristianismo. Así que vamos con esto. Espero ser lo más explicativo posible, que se pueda entender bien. Y cualquier cosa, si no, ya saben, abajo en los comentarios me dejan su pregunta. Bueno, primero y principal vamos a poner una diferencia de que se puede hablar de Dios y evangelizar, que no necesariamente son lo mismo. Entonces, cuando hablamos, ¿no es cierto? Hablamos de Dios, estamos diciendo de que, por ejemplo, contamos un testimonio, estamos hablando de que le comentamos a la gente sobre el poder de Dios, sobre la misericordia, etcétera. Entonces, cuando hablamos de Dios, estamos hablando de los atributos de Dios, estamos hablando de todas las cosas que tienen que ver con Dios. Ahora bien, cuando hablamos de evangelio, estamos hablando de un mensaje específico. Y eso es en lo que nos vamos a concentrar hoy día, en el mensaje específico del evangelio. Primero tenemos que entender esto, y como lo vuelvo a decir, como lo dije en el principio, es muy importante porque es la base de toda doctrina, es el Evangelio. Entonces, el Evangelio vendría siendo lo que le da fuerza a todo lo demás que se construya arriba en lo que tiene que ver con doctrina, ¿no es cierto? Y ya en otro video explicaré bien el porqué y daré bien las razones. Entonces, como les dije, vamos a ver de que se puede hablar de Dios y predicar el Evangelio, que no necesariamente son lo mismo. Muchas veces nos encontramos con predicadores que andan dando vuelta o predicadores que en la televisión que lo que hacen es hablar de Dios, te hablan de los milagros de Dios, te hablan de diferentes cosas, pero no te predican el Evangelio y ellos mismos se les denomina a ellos evangelistas, pero no predican en sí el Evangelio y ese es el punto que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, yo te hago una pregunta a vos que estás mirando este video. ¿Podrías resumir el Evangelio en 5 minutos? Bien, esa es una de las preguntas que debes hacerte y debes contestarte en este momento. Si podés resumir todo lo que es el Evangelio en 5 minutos. El mensaje del Evangelio no es un mensaje difícil, no es un mensaje que no vamos a poder entender, que no se puede resumir, sino que al contrario, se puede resumir y eso es lo que vamos a tratar de poder explicar hoy día. Si vos sos cristiano evangélico, tenés que entender de que por naturaleza deberías saber esto. Así que nunca es tarde y ahora vamos a poder solucionar esto. Bueno, la palabra evangelio significa buena noticia. Entonces, la palabra evangelio significa buena noticia. Esto viene del griego. ¿Y en qué se enfoca la buena noticia? Como les dije, la buena noticia no se enfoca en los milagros, la buena noticia no se enfoca en los testimonios, sino que la buena noticia se enfoca en una buena noticia y ya vamos a estar viéndolo. Entonces, primero y principal, para que nosotros tengamos una buena noticia, para que realmente la buena noticia sea importante, debería de haber una mala noticia. Entonces, mi manera de poder explicártelo en este momento es de la siguiente. Vamos a ver primero la mala noticia. ¿Vieron cuando generalmente se dice tengo una buena y una mala noticia? Bueno, acá primero te voy a dar la mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que según Romanos 3:23 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Entonces, ¿qué es lo que nos habla las Escrituras? Que por haber cometido un solo pecado, uno solo, ya no podemos entrar al reino de los cielos como seres humanos. Entonces todos los seres humanos hemos pecado y tenemos ese uno. Si no, nos vamos, por ejemplo, a la tabla de los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Y nos vamos a encontrar de que hay pecados que quizás que no has cometido, como no matarás, pero hay otros que son sí bastante graves y que nosotros los cometemos, por ejemplo, el tema de no matar, perdón, el tema de no mentir, el tema de no codiciar lo del prójimo. Entonces ese tipo de cosas ya nos descalifican para poder entrar al reino de los cielos. O sea que por medio de cometer un solo pecado, ya no podemos entrar al reino de los cielos. Entonces, en el tiempo de antes, lo que se hacía era justamente pagar con sangre. Dice que la paga del pecado es muerte y en lo que se hacía en ese tiempo era entregar un animalito en holocausto para poder pagar con sangre la sangre que nosotros deberíamos de pagar. Bien, no nos alcanza con ser buenas personas, porque generalmente eso es lo que sucede. Vos les preguntás a cualquier persona en el mundo y la persona te va a decir, bueno, pero si yo soy buena persona, yo ayudo a la gente que necesita, si necesita que le dé dinero, yo le doy dinero, si ayudo a la abuelita del edificio a poder sacar la basura, ayudo al anciano a cruzar la calle, entonces yo sí voy al cielo. Bueno. Eso es lo que sucede, que generalmente se arma un estándar según nosotros, pero no es según yo, sino según Dios. Entonces, en Efesios 2, del 8 al 9, nos dice lo siguiente: porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, nuestra salvación no viene por obras, no viene por obras. La salvación a nosotros viene por medio de la gracia. Entonces, ninguno de nosotros se puede gloriar y puede decir, bueno, yo soy buena persona, entonces por cuanto yo soy buena persona, puedo llegar al cielo. Más bien, la Biblia nos enseña de que no tenemos posibilidad de salvarnos nosotros, sino por medio de la gracia. Entonces, ¿a qué vamos con esto? ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que no sé si te ha pasado que te has peleado con alguien. Seguramente te has peleado con alguien, ¿no? Bueno, lo que suele suceder es que cuando nos peleamos con alguien, es difícil que yo vaya a querer reconciliarme. De hecho, muchas veces he visto casos en donde personas se han peleado con toda la familia y terminan en la calle prácticamente porque no quieren ir a solucionar ese problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en este caso? En este caso, Dios, que es el Dios Todopoderoso, ve que su creación se está perdiendo, ¿no es cierto? Que somos nosotros. Su creación se está perdiendo. Entonces, lo que hace él es él buscar la reconciliación, siendo que nosotros deberíamos de buscar la reconciliación, él busca la reconciliación. Entonces, lo que hace es enviar a alguien. Como les dije, en el tiempo de antes se utilizaban los holocaustos para poder perdonar los pecados, ¿no es cierto? Porque dijimos, la paga del pecado es muerte. Entonces, lo que se hacía era pagar los pecados a cada determinado tiempo, pagar pecados por medio de sangre. O sea, la sangre vendría siendo la manera de poder pagar los pecados delante de Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Se hizo tan costumbre de que la gente utilizara esto sin conciencia, o sea, bueno, no importa, si total, voy después y pago con ese animalito, que se hizo tan feo y tan fuerte eso que en el tiempo de Jesucristo, por ejemplo, cuando Él sale
¿cómo se llama?, con el látigo a echar a la gente, a los vendedores, no era porque vendían cosas fuera del templo, porque generalmente hoy día se habla mucho de la gente que vende cosas fuera de las iglesias o dentro de las iglesias y dice, no, hay que echarlos como Jesús lo echó. Pero en realidad ahí Jesús con lo que se enoja era con el sistema perverso que se estaba moviendo, de que no les costaba nada. Ellos venían y no les costaba, compraban una paloma, ofrecían una paloma, así total, no pasa naranja. Pero a lo que, a lo que se refiere Jesucristo y por lo que se enoja es por eso mismo, no es por otra cosa. Entonces, fue tan nefasto y se fue tan mal, se utilizó tan mal, se buscó el doblez de la ley tan mal que el Señor ya no permitió y ya no aceptaba, ya no le eran olor fragante este tipo de, eh, de sacrificios que se hacía, porque ya no eran sacrificios, simplemente ibas, pagabas una paloma y chao. Entonces, lo que hace el Señor es justamente, como ya la sangre de los animales no servía para pagar los pecados, lo que hace Él es entregar a su Hijo, entregar a alguien perfecto, a una persona que se entregara por los pecados de la humanidad. Entonces ahí la buena noticia es que nosotros, ¿no es cierto? Eres tú y acá está Dios, ¿no es cierto? Nosotros ya por nuestro pecado, ¿no es cierto? El primer pecado que nosotros cometemos hace que rompa este puente y ya no podemos entrar al reino de los cielos, que este vendría siendo el reino de los cielos. ¿No es cierto? Entonces, como ese puente ya está roto y nosotros ya vamos a la perdición, que vendría siendo cueste o no cueste, pero esa perdición ya vendría siendo el infierno, lo que hace Dios es enviar a Jesucristo. ¿Para qué? Para que sea el intermediario. Entonces su sangre paga la sangre que yo debería derramar por ese pecado. Y él termina siendo, o la cruz, como vemos en este caso, termina siendo el puente que nos lleva a Dios. No la cruz en sí, sino el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Entonces, el Evangelio tiene que ver con esto, tiene que ver con esta buena noticia. Si nosotros hablamos de milagro, y ojo, no quiero que se malinterprete, estoy a favor de los milagros, estoy a favor de todo ese tipo de cosas que se hablan generalmente en evangelismo, pero lo que nosotros tenemos que entender es lo siguiente, que cuando nosotros predicamos el Evangelio, nosotros tenemos que predicar esto, tenemos que predicar el amor de Dios. Porque si nosotros leemos San Juan 3:16, dice así, 3:16 y 17 lo vamos a leer, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, lo que hace el Señor justamente es, por amor, porque no quería que nos perdiéramos, Él tiene la gran demostración de amor. Por eso mismo, cuando yo les hablo y les explico, les digo que ¿cuál sería la mayor demostración de amor que harías por un ser querido? Quizás que no tenés hijos, entonces no te pregunto por tus hijos, pero generalmente hablo de esto, ¿no es cierto? Cuando decimos de los hijos. Entonces, ¿cuál sería la mayor demostración? Y generalmente dice, y yo daría la vida por él si él necesitara algo. Le digo, si necesitara un riñón, ¿vos se lo darías? Y claro que sí, porque es mi hijo. Bueno, de tal manera amaste a tu hijo que le darías hasta un riñón. Bueno, de tal manera amó Dios al mundo, presten atención a esto, de tal manera amó Dios al mundo, y ahí no dice para que seamos prósperos, para que seamos sanos de todas de nuestras dolencias, sino que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando hablamos de del amor de Dios, cuando hablamos de esto, del amor de Dios, realmente estamos hablando de la salvación. Y con la salvación vienen otras cosas. Con la salvación puede venir sanidad, puede venir prosperidad, pueden venir un montón de cosas, pero esto es la base de todo el Evangelio.
Ahora, yo te hago una pregunta. Esto que yo te acabo de comentar y te acabo de explicar en estos minutos, ¿vos lo sabías? ¿Podías decirlo de esta manera? ¿Podías predicárselo a alguien más de esta manera? Esta es la manera correcta de poder predicárselo, hablarle sobre el pecado a la persona y ya explicarle a la persona que el pecado, ¿no es cierto? Tu pecado y mi pecado fueron los que hicieron y rompieron esa barrera. Entonces, a partir de ahora tenemos que tratar de no cometerlos de vuelta para justamente eso, no, que no se rompa ese puente. Pero siempre cuando nosotros cometemos pecados, podemos tener a disposición la sangre de Cristo. Ahora, no quiere decir esto de que voy a pecar voluntariamente, sino que cuando sin querer cometo algún pecado, ahí yo puedo ir a la sangre y la sangre me lava nuevamente y me pone en condiciones delante de Dios. Entonces, vamos a hacernos una pregunta. ¿Soy digno de ir al cielo? Y realmente no soy digno de ir al cielo, pero el mismo Jesús me dignifica. O sea, yo en mis propias fuerzas santo no puedo ser, pero sí Jesucristo es el que me santifica. Al igual que vemos que, por ejemplo, la luna no tiene luz propia, sino que el mismo sol es el que le da a la luna. Nosotros somos así. Nosotros en realidad no podemos llegar a tener nuestras propias fuerzas, santidad propia, sino que somos santificados por medio de Jesucristo y Él es el que nos salva y Él es el que hizo el mayor trabajo. Ahora bien, ¿cómo acepto esta buena noticia? La Biblia nos habla de dos maneras. Dice que para poder aceptar el Evangelio nosotros debemos de aceptar al Señor como Salvador, pero también poder bautizarnos. Esto lo habla, si no tengo acá apuntado el versículo, pero es en Marcos 16:15, que nos habla de que si que debemos de predicar el Evangelio, pero que lo aceptamos al Señor Jesucristo mediante el bautismo y creyendo en Él. Entonces, la idea de esto es poder entender bien y poder predicar bien, porque la idea de esto, a ver, les comento bien. Si yo entiendo, yo puedo dar a entender. Si yo entiendo, yo puedo dar a entender. Entonces, si vos podés entender esto, vas a poder dar a entender. Y esa es la idea, de que la persona que vos le predicas el Evangelio, que no le sea algo complicado, que le sea como matemática cuántica, sino que le sea entendible como lo que yo te estoy comentando en este momento. Entonces, cuando puedas predicar el Evangelio a una persona, te recomiendo de que trates de armarte una pequeña predicación, de que puedas hablarle de una manera entendible a la persona para que ellos puedan aceptarlo al Señor Jesucristo como su Salvador, como su Señor, pero que entiendan el mensaje, porque si no lo entienden, lamentablemente no vamos a poder no va a poder, ¿cómo se llama?, acceder a esto tan hermoso que tenemos nosotros. Y como les decía, Marcos 16, 15, 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que, mi amado, mi amada, la idea es de que a partir de ahora usted pueda predicar el Evangelio de una manera entendible, de una manera eficaz, y estaré subiendo otros videos con respecto a esto porque uno dice, bueno, ya está, se lo predico de una manera entendible, pero no quiso llegar. Lo que pasa es que nuestra tarea se limita a poder predicar el Evangelio y ya lo voy a estar hablando. Es solamente predicarlo. El que se encarga de convencer es el Espíritu Santo. Este es el mensaje que cambia las vidas de las personas. Por más que nosotros tratemos de evitar este mensaje, porque este mensaje contiene la palabra infierno, este mensaje contiene la palabra pecado, y por más que nosotros tratemos de evitarlo a este mensaje, lamentablemente vamos a tener que darlo algún día, lamentablemente para la persona, ¿no? Para mí es muy fácil hoy en día darlo porque entiendo la efectividad,
pero como les digo, en muchas oportunidades he visto cómo este mensaje es el que va marcando la vida de las personas. Muchas veces hay personas que están 20, 30 años dentro de una iglesia sirviendo aún y esto todavía no lo saben. Entonces, muchas veces nosotros como líderes tenemos miedo de hablar de estas cosas porque no nos gustan estas palabras, porque creemos que las personas se van a ofender. Pero créanme que las veces que he podido predicar el Evangelio, hasta ahora nadie se ha ofendido conmigo. Hasta ahora nadie. Al contrario, lo único que te dicen es gracias porque nadie me lo había explicado de una manera tan fácil, tan entendible. Así que si lo pudiste entender, déjamelo saber en alguno de tus comentarios. Si no lo pudiste entender, por favor también decímelo en alguno de los comentarios, pero vamos a tratar de subir otros videos para poder explicar la importancia en la vida del cristiano de este mensaje, también hasta dónde tenemos que llegar nosotros como evangelistas y poder afianzar más lo que es el evangelio verdadero, el evangelio puro, para que sea predicado hasta los confines de la tierra. El Señor te bendiga, muchas bendiciones. Desde aquí te saludo el pastor Daniel Irrazábal, pastor de la iglesia Maranata Internacional, Camino de Restauración en Neuquén. También te invito a que puedas estar haciéndote presente. Voy a estar subiendo ahí en la descripción, voy a estar subiendo la dirección, los horarios, todo para que puedas estar acompañándonos. Si no, poder seguir nuestra transmisión en vivo todos los días domingos. Muchas bendiciones. Hasta luego.